Seguido les invito a que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, los versos 16 al 25. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Que Dios bendiga su palabra. El tema que vamos a tratar es hacedores de la palabra. Casi toda la Biblia, de acuerdo a lo que pienso demostrar, este es como el centro de todo lo que Dios nos pide, ya que si no hacemos de la palabra, entonces de nada sirve. Antes vamos a aclarar algunos vocablos que quieren y significan lo mismo. Por ejemplo, cuando aquí se dice y se menciona la palabra hacedor, es como si dijéramos que la pongamos en práctica, que no la olvidemos, que la obedezcamos, que la amemos, que la creamos, que no la olvidemos. Todo eso tiene el mismo sentido, el mismo significado de ser hacedor de la palabra. Y a sabienda de todas esas similitudes y similes, vamos entonces a entrar de lleno a lo que nos proponemos ahora. Pero antes vamos a seguir buscando algunos vocablos que están dentro del texto. Por ejemplo, dentro del texto pudimos ver que hay en el versículo 17, habla de dádiva y don, lo cual significa regalo. También tenemos la palabra de verdad, que se refiere a todas las escrituras. La perfecta ley, también refiriéndose a las mismas escrituras. Y a propósito de palabra de verdad, según el versículo 18, recuerden lo que el Señor en su oración sacerdotal, Él pidió. Allá en el verso 17, Él dice, vamos allá a Juan 17.
haciendo un paralelo en cuanto a lo que es la palabra de verdad. Dice nuestro Señor y Salvador que lo único que puede salvar es la palabra de verdad. En Juan 17:17 nos dice lo siguiente. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestro texto nos habla de la palabra de verdad, nos habla de la ley, que todo se circunscribe o se refiere a la palabra del Señor. Y como tema, vuelvo a recordar, estamos diciendo que seamos hacedores de la palabra. Cuando decimos hacedores, también implica no solamente el mero oír y no hacer. En el texto, la lectura que el hermano Pastor Huáscar estuvo leyendo, allí el Señor Jesucristo describe mejor el ejemplo que quiero demostrar. Allí el Señor habla de varios tipos de terreno. Allí Él dice, todos los terrenos tienen algo en común. Todos los terrenos tienen algo en común. Veamos a ver lo que tienen en común. Todos escucharon la palabra. Todos fueron oidor de la palabra. Veamos. Por ejemplo, lo del terreno que cayeron junto al camino, dice aquí, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene el enemigo. Entonces, usted me dirá, pero ¿qué puedo yo hacer? Porque si aquí estamos hablando de la palabra y viene el enemigo y la quita, ¿qué puedo yo hacer? Bueno, el Señor nos ha mandado que nosotros seamos hacedor. Cuando decimos hacedor, no solamente de algo, sino de todo. Y Él nos ha enseñado unos recursos, unos medios de gracia que nosotros podemos apelar. Por ejemplo, en la oración hice referencia a la situación cuando Jesús iba a la aldea de Marta. Allí hay una escena muy importante que Dios en los evangelios la dejó para que nosotros aprendamos y apliquemos a nuestra vida, lo cual significa ser hacedor de la palabra. Allí Marta se afana, se preocupa, como muchos de nosotros, y olvida lo mejor, lo más importante, el prestar atención, el dedicar tiempo a lo que es la palabra que nos salva, la palabra que nos guarda, la palabra que nos guía y nos bendice y nos libra de muchos males. Nos libra y nos guía de muchos males. Podemos pedir al Señor que nos libre y que el enemigo no quite lo que Él ha enseñado, lo que hemos oído. Hay otros que cayeron, otros que fueron sembrados en pedregales. Dice aquí que también estos son cuando han oído la palabra. Cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, con mucho ímpetu, mucho entusiasmo, pero asimismo se desinflan, como cuando usted llena una vejiga y la pincha. Entonces, todas esas son principios y características que debemos nosotros tener muy en cuenta, como vamos a ver ahorita, en ser diligente y procurar con mansedumbre que la palabra implantada no la perdamos. Después de haciendo énfasis en la lectura que el pastor nos ayudó, otros fueron y cayeron entre espinos. ¿Quiénes son estos, los que cayeron entre espinos? Dice que son los que oyen la palabra, pero, como Marta, los afanes de este siglo, lo cual es muy genérico y que es aplicable a todo tiempo, a este tiempo moderno, a aquel tiempo de aquel entonces y lo que vendrán, que no sabemos qué traerán.
los afanes de este siglo. Mateo, el Señor nos habla ya en Mateo capítulo 6, hablando de buscar primeramente el reino de Dios, lo que quedó ilustrado con la acción de María. O sea, María es un buen ejemplo para el tema que estamos tratando, ser hacedores de la palabra. Pero hay otros, dice aquí, que cayeron en buena tierra. ¿Y cuáles son esos? Los que oyen la palabra. Los que oyen la palabra y la reciben. Ahora bien, viendo estos ejemplos y todo lo que tienen en común, volvamos entonces a nuestro texto. Y en nuestro texto lo vamos a dividir en 4 puntos. El primer punto, debemos saber, como dice el apóstol Pablo, que nosotros estamos muertos en delito y pecado. Por lo tanto, tiene que ser como dice el texto que hemos leído, en el versículo 18, que dice, 17 y 18. En el 17 y 18 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces. Y agrega el 18, Él, o sea, nosotros estando muertos en nuestro delito y pecado, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. El primer punto que tenemos aquí lo he intitulado con la ayuda de unos comentaristas, Matthew Henry y también MacArthur. Le hemos puesto el punto que de nosotros sale todo lo malo, versus que de Dios viene todo lo bueno, según el versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de arriba. Todo lo malo, debido a que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, viene de nosotros. Veamos el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amado, no se equivoquen, dice en el versículo 16. Recuerden eso. Si somos algo, es porque Él nos dio vida en su gracia. Él nos dio vida porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Asimismo, a los amigos que nos acompañan, ya sea aquí presente como por otro medio, si todavía usted no tiene al Señor, usted sigue muerto en su delito y pecado. Pero Él no quiere que esa condición siga así. Por eso Él dice, venid a mí, venid a mí. Él también dice allá que en Juan capítulo 3, versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Juan 3, 15 y 16 dice lo siguiente. ¿Para qué fue que vino el Señor? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino nuestro Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces, hermano, hemos visto que todo lo malo sale de nosotros. Todo lo bueno sale de Dios. Ese es nuestro segundo punto. Todo lo bueno sale de Dios. Él es bueno, Él no nos paga como merecemos, se acuerda de que somos polvo y tiene misericordia de nosotros. Y de su gracia, dice aquí el versículo
18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Él pudo no haberlo hecho, pero Él lo hizo. Señor, gracias. Gracias porque Él me escogió, Él me salvó, que me guarde para su honra y su gloria. Qué bueno es el Señor. Él es muy bueno. Alabado sea su nombre. Entonces, como cuando uno está muerto, uno no decide, uno no hace, pero cuando le dan vida, entonces nosotros estamos en deuda. Y esta deuda es impagable. Esta deuda que el Señor nos ha hecho no tiene precio. Y es por eso entonces que en el tercer punto vamos a ver el deber de estar. O sea, ya el Señor nos salvó de su voluntad. El Señor nos enseñó que somos malos, pecadores, perdidos, y Él nos sacó de ahí, nos dio vida. Ahora Él quiere que nosotros seamos diligentes y tengamos el deber de estar en guardia. ¿Para qué? Para evitar lo que sucedió con aquellos que Satanás, cuando escuchan la palabra, se la quita, se la arranca. Entonces, en los versos 19 al 21a, dice así la palabra. Los versos 19, 21a, nos dice en Santiago capítulo, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para irarse, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí MacArthur y otros comentaristas hacen y dicen que si bien hay un principio que podemos aplicar, porque el Evangelio nos dice que cuando hay mucha palabra, hay muchos equívocos, mucho yerro, y no falta pecado. Entonces aquí Santiago nos dice que estemos prestos más a oír. Y de hecho algunos lo ilustran de la siguiente forma. Algunos dicen, el Señor cuando nos creó, nos dio 2 y 1 boca. O sea, diciendo que debemos oír más y debemos hablar menos. Porque siempre caemos cuando hablamos mucho en pecado. Entonces, a sabiendas de eso, MacArthur también hace una aplicación muy importante para lo que estamos sirviendo y la cual me asustó mucho cuando el hermano Martín me dijo, pase maestro, porque hay que tener mucho cuidado. Aquí hace referencia a que debemos tener cuidado porque ya hemos aprendido 2 o 3 cositas de la palabra, creernos que estamos en la capacidad de llevar conferencias, llevar cierto tipo de actividades que implican mucho conocimiento. Tengamos mucho cuidado, que Dios nos guarde, que Dios nos libre y tenga de nosotros misericordia. O sea, debemos oír más, aprender más
y en la gracia y la misericordia del Señor, hacer el correcto uso y aplicación de la misma, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice así, allí 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, una advertencia. Dice que debemos procurar con diligencia, presentarnos a Dios aprobado. Bueno, cuando dice aquí aprobado, quiere decir que tú no puedes ya, porque tú leíste el Evangelio, decir, bueno, vamos, no, tenga mucho cuidado, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero recuerde que eso es una gracia de Dios y Él es quien va a hablar a través de ti. Nosotros solo somos instrumentos en su mano. Nosotros no somos nada, no somos nadie. Solo Él es que se agrada, ya que Él, si así lo dispone, hasta la piedra hablarían. Y a sabienda de eso, de que Él usa, de que hasta los burros, para que le hablen a los tercos y necios, debemos saber lo que somos. Nosotros somos malos y que todo lo malo proviene de nosotros. Nosotros fuimos rescatados de nuestros delitos y pecados, y por Él y para Él son todas las cosas, y debemos no olvidarnos de eso. En el otro punto que debemos tener como el deber, debemos tener el deber de recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Decía el predicador esta mañana que cuando usted tiene un corazón lleno de incredulidad, el apóstol Pablo puede pararse aquí y usted no va a valer. El mismo Jesucristo con el Sermón del Monte no va a valer. Entonces, aquí nos mandan, nos piden que debemos recibir con mansedumbre. ¿Y sabe lo que significa? Que hay algunos que clasifican y dicen, bueno, el pastor Huáscar va a predicar, déjame prestar mucha atención. El pastor Castillo va a predicar, déjame prestar mucha atención. Viene el pastor Sugel, déjame prestar mucha atención. Viene pastor tal o el invitado tal. Con mansedumbre es aquel siervo de Dios que se pare aquí y conforme a su palabra Él nos hable, debemos estar dispuestos como María a ser obediente y por ende ser hacedores de la palabra, porque no venimos a oír palabrería de hombre, venimos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer el texto en cuestión. Desde el versículo 21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, el versículo 22 no es nada más que tú vengas y como cuando por la mañana yo pongo el noticiero, no, es que tú vas a hacer con eso. O como dice el pastor y decía Jerry Bridge, sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? Es como que a usted aquí le estén dando una instrucción de receta y que de eso depende de que usted viva de esa receta. Usted entonces tiene que preguntar, ¿cómo es que lo voy a hacer? Le dan las instrucciones y luego usted tiene
que aplicar. Que de hecho, el pasado domingo, el hermano Báez nos hablaba que ese mensaje de entonces eran las aplicaciones a todos los estudios anteriores del estudio de Primera de Pedro. Y es cierto, aplicaciones, o sea, ser hacedores de lo que allí el Señor quiere, de lo que habíamos aprendido. Ser hacedores significa hacer una correcta aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Y eso es muy enfático con lo que dice el apóstol Santiago. Fíjense que él no dice hacer, él dice hacedores, como decía el predicador el domingo pasado, haciendo énfasis del versículo que dice, en toda nuestra manera de vivir. O sea, debemos ser hacedores, no hacer por un rato o en un tiempo, no. Es en toda nuestra manera de vivir, aplicar la palabra de Dios en obediencia a Él. Eso es lo que nos quiere decir. Y no engañarnos. Y no engañarnos como el ejemplo que tenemos allá en Mateo capítulo 7. Hay algunos que hacen una clasificación de qué y cómo van a obedecer. E incluso el enemigo les engaña y entonces ellos creen estar haciendo o poniendo en práctica o estar siendo hacedores de la palabra, cuando es todo lo contrario. En Mateo capítulo 7, allí hay un grupo que debería servirnos de advertencia, porque ese grupo estaba bien familiarizado con lo que era, permítame hacer uso de este término, de lo que era la escuela dominical, de lo que era el evangelismo, y hasta milagros hacían cuando estaban en esa campaña. Y eso es una paráfrasis de Paulino de eso que quiero decir. En el versículo 21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, o habla muy bonito de las cosas de Dios, entrará en el reino de los cielos. ¿Y quién es que va a entrar? Sino el que es hacedor de la palabra, el que es obediente a la palabra, el que cree la palabra, el que le da mucha importancia a lo que escucha de las advertencias que Dios hace. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y tú sabes lo que dice Jesús de este tipo de persona que le ama. El que hace eso ama a Dios. Y hay una promesa. Dice que Él vendrá y hará morada con nosotros. A lo que amamos a nuestro Señor, somos hacedores de la palabra, creemos la palabra, practicamos la palabra, y el Señor se regocija, se alegra. ¿Y sabe qué? Él nos limpia para que cada día más eso vaya creciendo más y más. Pero no nos engañemos. Muchos me dirán, habiendo no hecho eso como debían hacerlo, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, muchas obras que eran como difíciles de creer y de pensar que se iban a poder ejecutar, pero se hicieron. Tenga mucho cuidado. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Lo inverso de lo que estábamos diciendo. Hacedores de maldad. Mientras que
Santiago nos dice en el versículo 22, Santiago nos dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Y dijimos antes en el vocablo que la palabra se refiere a toda la ley de Dios. Las escrituras, los salmos llaman a la Biblia la ley y tiene otro nombre. También la palabra sagrada, todo se refiere a eso. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, y ahí está el ejemplo. Más, versículo 25, el que mira, eso demanda diligencia, no un mero venir, sentarte y estar deseando ahí que terminemos aquí para irte. No, es escuchar con discernimiento lo que quiere el Señor decirte y qué tú vas a hacer, qué Paulino va a hacer con eso. Y después que lo identifica, esforzarte, pedirle al Señor que te dé la gracia, la ayuda de hacer eso y cambiar lo que no corresponde. En la versión NBA dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No nos contentemos con solamente oír, no. El asunto aquí es practicar lo que el Señor nos enseña, es poner en práctica. En otra manera, es obedecerla, es vivirla. Si el Señor nos manda y nos dice que no podemos estar juzgando así a la ligera, entonces pidámosle a Dios que nos ayude a no ser ligero en tal haciendo comentarios. Cuando el Señor nos habla del chisme, vamos a trabajar eso, no lo tomemos a la ligera. Vamos a trabajar eso. Cuando nos habla de la pereza, vamos a tomar en serio eso. Y cada uno el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Vamos a hacerle caso, vamos a poner en práctica su palabra. Vamos a ponerle, ¿sabe lo que puede pasar? Cuando no le hacemos caso y no ponemos en práctica o hemos sido de esos oidores simples, ligeros, ¿sabe lo que puede pasar? Vamos a ver algunos ejemplos o hacer mención de ellos. Por ejemplo, esto va dirigido a los que somos líderes y a los pastores. Si los pastores toman con simpleza la gran comisión, del cual en este mes pudimos oír un predicador invitado que nos habló de ello. ¿Qué nos dice allá la gran comisión? Nos dice que hay que enseñarle que guarden a quienes, a lo que Dios ha puesto bajo la responsabilidad. Hay que enseñarle que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y he aquí, Él nos promete que no nos va a dejar solo. Él va a hacer eso. Él va a hacer eso. Por ejemplo, si somos oidores simples, que no aplicamos la palabra, va a pasar lo que pasó con Ananías y Zafira, cuando estemos haciendo negocio o querramos hacer la cosa por vanagloria, para que me vean, para que él vea que yo también
Vamos a hacer la cosa de manera incorrecta, de manera indebida, para agradar a los hombres. No, a quien tenemos que agradar es a Dios. Es a Dios. No haga nada para agradar a los hombres. Todo debemos hacerlo para la honra y gloria de Dios. Sea de palabra o de hecho, todo para la gloria de Dios. Y no debemos hacer las cosas así por contienda o vanagloria, para que no caigamos en el pecado que cayó Ananías y Zafira, que ustedes saben la historia en Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Ellos, por no discernir, por no aplicar, por no ser hacedores de la palabra de Dios, ellos cayeron en un pecado que le costó su muerte física. Y cayeron muertos. Otro, por tomar a la ligera la palabra de Dios, le fue quitado el reino. Me refiero a Saúl. Saúl se le instruyó y él sabía lo que quería Dios de él. Y él desobedeció. Y allí el Señor nos dice que desde Génesis hasta ahora siempre es lo mismo, el mismo principio. Adán y Eva cayeron en el mismo pecado de no ser hacedores de la palabra de Dios, de no poner en práctica, de no abrazarla, de no amarla y obedecerla. Dios le dijo y le dio instrucciones claras y ellos desobedecieron. No la obedecieron y tuvo su consecuencia. Lo mismo va a pasar, porque Dios es el mismo, hoy, mañana y siempre, y el que fue desde los siglos y por los siglos. Dice el profeta a Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? O sea, con que tú venga, traiga una cosita aquí, ¿tú crees que ya eso? No. Es amar, obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Aquí, delante de los hermanos, en el trabajo, en la escuela, donde quiera. Donde quiera. Aplicar, vivir la palabra. Vivir la palabra en los negocios, en las relaciones, en todo. Vivir, obedecer la palabra. Ustedes recuerdan también, porque estamos hablando y los ejemplos que hemos dado hasta ahora son negativos, pero también cuando vivimos la palabra, el Señor nos bendice. Él bendice el que nosotros seamos obedientes. Recuerden el caso de Lot, allá en Génesis 13, que no guardó la palabra, se dejó llevar de la ambición y la avaricia y la desconsideración y olvidó amar a su prójimo como él mismo, porque no le tuvo consideración al viejo, le dio lo peor al viejo. Ya tú viviste, ahora me toca a mí, muérete por ahí. Y cogió toda la llanura, todo lo bueno. Y Abraham, mira, lo que pasó con Isaac, con Jacob, con Esaú. Y dentro de eso, ¿qué pasó? Recuerden algo muy importante. Atención, mis hermanitas, mis hermanitos. En Génesis 34 pasó un evento que el Señor lo ha dejado ahí, como dice 2 Timoteo, para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para que los padres le digamos a nuestros hijos, para que los maestros le enseñemos a los alumnos, a los discípulos, que
la compañía inadecuada a Dios no le agrada. Dice 2 Corintios 6:14 que no debemos tener comunión con aquello que es enemigo de Dios. Debemos tener cuidado. Dina, la hija de Jacob, tuvo una relación tremenda con esos impíos de aquel pueblo. Y fue, vamos a decirlo, haciendo un símil como hoy, al mall de aquel entonces. Y fue a dar un paseíto con las impías, a ver cómo era la vida. Y allí pasó una desgracia. Tengan cuidado, mis hermanitas, con las amistades que ustedes confían y que en esa confianza desobedecen y toman a la ligera la santa y bendita palabra de Dios. Recuerden lo de José, porque hemos hablado más de lo negativo, pero lo de José, él fue un hacedor de la palabra de Dios. Él fue un hacedor y tuvo su bendición, como Dios la promete a todos los que seamos hacedores de la palabra. Ustedes saben la historia. Dios lo usó para salvar a mucho pueblo y Dios se glorificó a través de él. Y Dios quiere glorificarse y usarnos para ser de bendición a muchos. Recuerden también, por tomar a la ligera el pecado de Nadab y Abiú, la rebelión de Coré. El mismo Moisés, cuando en un momento determinado olvidó poner en práctica, creer, ser hacedor de la palabra, el Señor le mandó y le dijo: habla a la roca. Dice Santiago que en la ira del hombre no obra la gracia de Dios. Se airó y en lugar de hablarle, golpeó la roca. Y eso tuvo su consecuencia. Mis hermanos, mis hermanas, Dios es el mismo. Y nos advierte y nos dice que seamos hacedores de su santa y bendita palabra. El pecado de Acán, que no solo lo afectó a él y a su familia, sino a todo un pueblo, trayendo maldición y derrota. Eso puede suceder en mí, en la familia, en la iglesia y afectar a muchos hermanos. Que Dios nos guarde, nos libre y que nos ayude y nos dé la gracia de ser hacedor de su santa y bendita palabra. Los hijos de Elí, esos que habían nacido en el Evangelio, esos que iban a la escuela dominical, eso, mira, que se comían los libros de enseñanza. Sin embargo, no habían escuchado ni guardado la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Allí el Señor le reclama a su papá que él tuvo la culpa, porque el Señor claramente dice: instruye al niño en su camino. Dice allá que la repetirás todo el tiempo, la palabra, todo el tiempo. Claro está, nosotros no lo vamos a convertir, nosotros no, pero debemos ser, tenemos un deber, una responsabilidad. Hagámosla y dejémosle que el fruto lo da Dios. Bien, mis hermanos, como aplicación, viendo todo esto, que no estamos
no podemos apuntar hacia allá, al paradón, es que se dice, ¿verdad, hermano? El paredón. Fíjense que 3 de esos 5 nos apuntan a nosotros. Arrepintámonos de nuestro pecado y pidámosle a Dios que nos ayude a ser hacedores de su santa y bendita palabra. Padre, gracias. Te ruego, te suplico que por favor tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla y dé fruto para lo cual tú la has dejado. Bendice nuestra vida, bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a tu pueblo, y que muchos, Señor, puedan ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén.